Hola, buenos días. Yo soy Lacey Cabrera, soy psicólogo clínico, especialista en clínica infanto-juvenil e inclusión educativa. El día de hoy estaré supliendo a la doctora Ana Simó, quien estará próximamente con ustedes el lunes de la semana que viene. Hablaremos un poco sobre los efectos de la pandemia en el comportamiento de los niños, cuáles son esos cambios post pandemia que podemos observar. Pues muchas son las familias que han venido presentando o exponiendo temas de cómo el comportamiento de sus hijos ha cambiado tras toda esta situación de confinamiento. Pues para ser honestas, existen diferentes vivencias dependiendo de la etapa de desarrollo de estos niños. Tenemos primero estos niñitos entre 0 y 6 añitos de edad, que se llama primera infancia. Básicamente estos niños van a tener manifestaciones conductuales totalmente diferentes a estos que tienen entre 7, 11 años de edad, y luego nuestros adolescentes, que son hasta los 17 años de edad. Sucede que, dependiendo de la estimulación y el contexto en el que se desarrolla o se desenvuelve su pequeño, va a presentar ciertas conductas. Muchos son los padres y muchos son los artículos que hemos leído. Incluso hay algunos informes, algunas investigaciones científicas que arrojan que sí ha habido un cambio y sí ha habido un impacto significativo en el comportamiento de estos pequeños, sobre todo en los hábitos y la higiene del sueño. Muchos niños han invertido sus horarios, durante el día duermen, durante la noche están despiertos, manifestaciones de ansiedad, manifestaciones de irritabilidad, un apego significativo hacia los padres. Muchos niños no quieren salir de su hogar, no quieren salir del espacio de su zona de confort, por lo tanto se sientan amenazados en otros espacios abiertos. En estos momentos que estamos teniendo mayor libertad para salir a los lugares, hacer algunas diligencias y que ellos nos acompañen, muchos de estos niños, muchos de estos adolescentes no quieren salir de su espacio que perciben como zona segura. Para hablarles un poco sobre qué impacto ha tenido a nivel emocional en los niños y los adolescentes esta pandemia, es necesario entender que tanto en población infanto-juvenil como en población adulta se ha experimentado altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad que han desarrollado a su vez ciertos trastornos. De esta realidad no se escapan los más pequeños de la casa. Entonces es importante entender que ante todo proceso de cambio, y un cambio abrupto, un cambio inesperado como el que hemos tenido tras esta situación por el COVID-19, pues es bastante natural que se manifiesten de distintas formas cambios en el comportamiento. A diferencia del adulto, el niño no tiene la capacidad ni cuenta con los recursos intelectuales y emocionales para manifestar abiertamente e incluso identificar que está sintiendo estrés, que está percibiendo ansiedad, que está sintiéndose presionado, que está sintiendo colapso, miedo, angustia. Realmente ellos, por su periodo de desarrollo y por su fase de aprendizaje, naturalmente no tienen esa habilidad que tenemos los adultos para que conscientemente podamos identificar qué nos está pasando. La mejor manera de ustedes observar y evidenciar qué impacto ha tenido toda esta situación en sus pequeños o en los adolescentes es básicamente fijarse en el comportamiento, qué cambios en su conducta han sido significativos, si estos cambios que ustedes perciben, que ustedes notan, los hacen menos capaces o alteran la forma en cómo se desenvuelven en sus actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo he notado, Lacey, que mi hijo no quiere salir de la casa. Y si yo salgo, entra en crisis y llora y se desespera, se desconsuela, mira para las ventanas. Ok, eso se llama hipervigilancia. Y es una de las conductas que se han notado en los niños pequeños, pero también en los adolescentes. Sin embargo, la forma en que lo exteriorizan es totalmente distinta. El niño puede estar irritable, actuar con hostilidad, angustiarse, romper objetos, estrellar las cosas, morder las uñas, chupar dedo, tener comportamientos regresivos como por ejemplo hablar como un niño más pequeño, querer dormir con los padres, morder las uñas, chupar deditos. El control de esfínter tiene nuevamente un retroceso donde o se hace pipí en la cama durante la noche o durante el día después de haber adquirido satisfactoriamente
este ítem de desarrollo. Entonces, ¿qué va pasando? Va teniendo esas conductas regresivas y va a actuar como un niño más pequeño de lo que es. Por ejemplo, él ya tomaba leche en un biberón, pero nuevamente está buscando la teta de la mamá para ver si puede lactarlo. Entonces, estos comportamientos nos dan más o menos un panorama de cómo puede estar vivenciando o cómo ha experimentado este proceso de confinamiento ese pequeño. No es un secreto para nadie que todo proceso de cambio requiera adaptación, y esta adaptación va a ser más efectiva o menos efectiva dependiendo del sistema de apoyo con el que se cuente. Tanto los adultos como los niños requerimos de sistemas de apoyo. La diferencia entre el adulto y el niño es que para el niño, básicamente, su desarrollo y la forma como se desenvuelve va a depender directamente de cómo se maneja el adulto, de cuáles son los apoyos que le facilita, de qué manera resuelve las situaciones, cómo le presenta lo que está sucediendo. Sobre todo si van teniendo familiares o si van teniendo algunas figuras cercanas que hayan sido contagiadas o hayan fallecido. Entonces esto va a adicionar un proceso de duelo que va a ser impactante para el niño, así como lo es para el adulto. Muchas veces tenemos la falsa creencia de que los niños, por ser pequeños, no tienen un nivel de conciencia que les permita conocer qué está pasando alrededor. Entonces, pues muchas veces los adultos tendemos a omitir o a dar por entendido una situación. Siempre las recomendaciones tras esta situación y tras este confinamiento fue verbalizar al niño, explicarle qué estaba pasando, cómo era el proceso del virus, que habían situaciones que escapaban de su control. Por ejemplo, ninguno, ni siquiera los entes gubernamentales, tenían conocimiento de cuál iba a ser la proyección o por cuánto tiempo íbamos a estar o tomar medidas restrictivas. Entonces, básicamente todo se iba apoyando a medida que iban surgiendo las situaciones y se iba manifestando la evolución de este virus. ¿Qué pasa con el comportamiento de los niños? Por lo general, las conductas están ligadas no solo a factores biológicos, sino también a factores ambientales. Si este contexto me contiene, me hace sentir seguro, me hace sentir capaz, me hace sentir a salvo, pues naturalmente este niño o esta niña va a tener menor cantidad de síntomas o de cambios bruscos en su conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de una manera muy sencilla, es que si este niño tiene las rutinas previamente establecidas y las tuvo durante ese tiempo, saber, bueno, nos vamos a levantar a esta hora, vamos a almorzar, vamos a estudiar, vamos a hacer alguna actividad familiar, pues es mucho más sencillo para el niño poder estructurar cómo iba a ser su día a día. Lo que vino ocurriendo es que muchos de los hogares no sabían cómo responder ante esta situación. Muchos padres no saben aún cómo acompañar a su hijo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y entonces las familias se han visto colapsadas ante muchísimos retos que se han impuesto de una manera abrupta, de una manera quizás un poco descontrolada, porque no tienen las herramientas, porque no tienen los recursos necesarios para que se pudiera dar de una manera óptima, como muchos de los profesionales solemos recomendar. Hay que saber también que la realidad de cada familia es totalmente diferente. No es igual unos padres que tengan una situación económica precaria, que no sepan qué alimentos dar a sus hijos, a padres que tienen por lo menos la alimentación cubierta. Esto también puede interferir. La forma como el adulto fue gestionando toda esta situación impacta directamente la conducta del pequeño. Así ustedes le oculten, así ustedes no le comenten, oye, mira, es que estoy angustiado porque no sé qué vamos a cenar. Los niños tienen una habilidad increíble y maravillosa para darse cuenta y percibir qué está pasando en el entorno, más allá de lo que se verbalice. Los niños son capaces de sentir la angustia de los padres, son capaces de percibir si su papá o si su mamá tienen miedo. Aunado a esto, hay que entender también que hay diferentes realidades familiares. Hay familias que están compuestas por mamá, papá y hermanos, pero hay otras familias en que los padres están separados. Entonces,
estos niños no pudieron ver durante un tiempo prolongado a la figura que no convive con ellos. Entonces esto también generaba comportamientos de irritabilidad. Algunos acudían a la fantasía para poder compensar. Entonces algunos desarrollaron temores, algunos desarrollaron amigos imaginarios, algunos desarrollaron creencias de situaciones que no ocurrían. Entonces los adultos perciben, bueno, se ha vuelto mentiroso, él en esta pandemia se ha vuelto un mentiroso, dice cosas que no están pasando. Los seres humanos tenemos algo que se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos que nos permiten resguardarnos de situaciones que alteran nuestro bienestar emocional y nuestra seguridad. Entonces esos mecanismos pueden funcionar como recursos compensatorios para nosotros poder integrar la realidad de manera dosificada, poco a poco. Entonces ahí ven cuando se van creando estos amigos imaginarios, o cuando inventan que sí hablaron con papá cuando no hablaron con papá, o que mamá les dijo algo que realmente no sucedió. Entonces las mentiras también son un efecto y un cambio que ha traído toda esta situación de cambios. El cuerpo humano funciona a partir de un sistema fisiológico, y la fisiología está ligada al comportamiento y está ligada a los procesos emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el estrés es algo que se percibe no solo a nivel psíquico, sino también a nivel corporal. Una persona que está estresada, pues básicamente va a tener cambios en su conducta, pero también en su organismo. Van a segregar menor cantidad de neurotransmisores, menor cantidad de hormonas, van a alterar un poco el funcionamiento y la liberación de energía. Entonces lo natural es que todos estos cambios que va percibiendo ese individuo va a impactarle en su día a día, en la forma como se desenvuelve, en la forma como se enfrenta a las situaciones de la vida cotidiana. Entonces ahora los voy a invitar a escuchar una pausa comercial y nos vemos al regreso.